un reenfoque en base a las patologías, cómo se vienen presentando en los últimos años. Entonces ese reenfoque lo vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces los objetivos de la clase es de que reconozcan los principales agentes etiológicos de las infecciones intestinales, comprendan los mecanismos fisiopatológicos, identifiquen signos clínicos clave y criterios diagnósticos y propongan un tratamiento adecuado y realicen medidas de prevención individual y colectiva. ¿Quién se presenta, Shakira? ¿Quién se presenta? Bueno, como generalidades, las infecciones intestinales son extremadamente comunes a nivel mundial. Bueno, su etiología puede ser variada, puede ser bacteriana, viral o parasitaria. A veces es también producida no por las bacterias en sí, sino por las toxinas que producen. La mayoría son transmitidas por alimentos o agua contaminada y la causa específica va a variar de acuerdo a la región donde se presente. Entonces, como vamos a ver luego cuando hablemos de enfermedades de viajeros, presentan fisiopatologías diversas. Todas están relacionadas con respecto a la barrera mucosa intestinal. Los niños pequeños, los adultos mayores y las personas inmunosuprimidas usualmente son las más vulnerables a estas enfermedades y muchas veces pueden presentar complicaciones graves. Se han logrado algunos avances diagnósticos relacionados a lo que viene a ser identificación mediante pruebas moleculares, pero estos prácticamente no han sido generalizados por muchos factores. Dentro de ellos es que la mayoría de estas enfermedades son autolimitantes. La naturaleza, autolimidad de estas infecciones y la falta de diagnóstico rápido van a dificultar el desarrollo de tratamientos específicos. En todas ellas, el punto clave va a ser la rehidratación oral. Eso es importante tener en cuenta. O sea, yo tengo un paciente con una enfermedad entérica, o sea, en otras palabras, está con una gastrolitis, una diarrea. Lo que debo de pensar es mantener al máximo la hidratación de tipo oral. ¿Ya? Muchas veces los antibióticos no están indicados. Usualmente cuando no hay un diagnóstico etiológico claro, ¿no? Y en algunas otras situaciones puede estar hasta contraindicado. Bueno, aquí entra en juego varias situaciones y una de ellas es el equilibrio que vamos a tener entre la microbiota, o sea, lo que antes se llamaba flora intestinal, y la barrera intestinal. Esa es una situación que va a entrar muy en juego y actualmente probablemente tenga mucho que ver, ¿no? Entonces, la mucosa gastrointestinal es donde ocurren las interacciones con el entorno. Usualmente se pensaba que la mucosa gastrointestinal no tenía ninguna función, solamente eran comensales que estaban allí y no tenían mayor función, pero actualmente se sabe que muchas de ellas van a apoyar en lo que vienen a ser procesos digestivos o también eliminación de ciertas bacterias o toxinas. Entonces, la microbiota entonces guarda una interacción importante con la mucosa intestinal. Es esencial, como dicen, para la nutrición, salud y defensa del propio organismo, ¿no? La microbiota intestinal está conformada por bacterias, por virus, por hongos y también por helmintos. El microbioma intestinal contiene más de 45 millones diferentes de genes no redundantes. Estos genes van a complementar las funciones del genoma humano. La microbiota y la barrera intestinal van a interactuar, como les hablaba, en una red equilibrada. Factores como dieta, químicos y enfermedades pueden alterar el equilibrio de esta microbiota. Muchas veces nosotros también alteramos el equilibrio cuando utilizamos antibióticos de forma desmesurada o no programada. La modulación de estas interacciones es una estrategia terapéutica que actualmente va en aumento, ¿no? Entonces, ustedes ya habrán visto de que, con fines comerciales básicamente y bajo ningún criterio fisiológico, actualmente todo el mundo promociona el hecho de que esto tiene
avión biológico que va a apoyar a lo que viene a ser la microbiota, ¿no? Muchos productos. Entonces, si bien es cierto, en el momento actual no tienen una explicación lógica, pero en el futuro probablemente tenga bastante importancia. Desarrollo del microbioma e infecciones intestinales. El intestino humano se coloniza en el periodo perinatal y el microbioma madura durante el primer año de vida. Si ustedes, no sé si han llevado pediatría todavía, pero bueno, ya van a llevar pediatría. Entonces, en neonatología, lo primero que elimina el bebé es, la primera deposición se denomina meconio. ¿Han escuchado hablar del meconio? Ya. El meconio básicamente es una deposición que no tiene gérmenes. Una deposición que no tiene gérmenes. Entonces, en el transcurso de las horas va a ir colonizándose. Entonces, hay un factor que va a intervenir mucho en ello es la leche materna. Las interacciones microbianas son clave para el desarrollo de la inmunidad gastrointestinal. La resistencia a infecciones depende del sistema inmune y la resistencia por colonización. Las infecciones pueden deberse a patógenos o una respuesta inmune deficiente. Algunos casos son asintomáticos, pero van a generar consecuencias en el crecimiento y en el desarrollo infantil. Es crucial diagnosticar y tratar las infecciones por su impacto en el desarrollo, ¿no? Y especialmente en la salud pública. Entonces, hay que tener en cuenta entonces que durante el proceso de colonización de la microbiota, ¿no? Entonces pueden ocurrir alteraciones, ¿no? Una de ellas, la más importante, probablemente sea al nacer, luego que el niño comienza a alimentarse, se va a alimentar del calostro de la leche materna. Entonces, a través de la leche materna se van a transmitir una gran cantidad de inmunoglobulinas. Dentro de ellas, la más importante probablemente sea la inmunoglobulina A secretoria, ¿no? Que se va a alojar probablemente en la mucosa intestinal y va a determinar el tipo de crecimiento del microbioma del niño. Ahora, cuando nosotros le damos a un niño desde el comienzo leche maternizada o fórmulas lácteas de otra forma, entonces nosotros le estamos negando ese tipo de inmunidad. Entonces ya desde allí le vamos a afectar lo que viene a ser la función intestinal. Y entonces va a ser muy común ver que estos niños que son alimentados por fórmula muchas veces van a tener problemas desde el comienzo con respecto a lo que viene a ser su digestión, ¿no? Entonces, ¿y eso es por qué? Probablemente sea claramente por una alteración en la microbiota. ¿Okay? Entonces, enfermedades diarreicas transmitidas por alimentos y agua. Estas tienen una alta prevalencia. En países donde hay estadísticas bastante precisas, como Estados Unidos, se dice que 1 de cada 6 estadounidenses, o sea, 48 millones de estadounidenses, se ven afectados anualmente. En nuestro país, el ritmo más o menos es igual, ¿no? Entonces, pues si no, hagan una cuenta ustedes y vean durante el año cuántas veces ustedes enferman por algún tema gastrointestinal y se van a dar cuenta de la alta frecuencia que puede tener. Hay un impacto grave, 128.000 hospitalizaciones en los Estados Unidos debido a ella y cerca de 3.000 muertes al año según datos de la CDC de los Estados Unidos. Los grupos vulnerables, como hemos hablado, generalmente son los niños menores de 5 años y la mayor tasa de hospitalización y mortalidad también se observa en adultos mayores de 65 años. En nuestro país, la diarrea es probablemente la causa principal de desnutrición infantil, ¿no? Porque el niño con diarrea no se alimenta bien. No alimentarse bien, entonces generalmente daña lo que viene a ser su desarrollo, su crecimiento, básicamente. Las tendencias que se han visto en 2014 principalmente está relacionada con la aparición de la Escherichia coli, ¿no?
dentro de ellas la O157, que pasa a ser un problema importante en los Estados Unidos, ¿no? Y la salmonela. En nuestro país, la Escherichia coli es un problema, la O157 no ha sido descrita, pero la salmonela, dentro de las salmonelas, las más importantes son las paratíficas. Actualmente se están creando problemas, además ya hay una recrudescencia de salmonela. Ahora, otros gérmenes que pueden aumentar son el Campylobacter, el Vibrio, bueno, y lo que estábamos hablando de los serotipos diferentes de salmonela. Ahora, vamos a hablar sobre lo que viene a ser la composición de la barrera intestinal. Es importante tener en cuenta cuál es la estructura. Como así hablábamos la vez pasada de la composición de la barrera de la piel, entonces a nivel intestinal tenemos que ver cómo es la composición de la barrera gastrointestinal. La gran diferencia es de que mientras una es completamente impermeable, como en la piel, en la mucosa gastrointestinal es principalmente es absorbente, ¿no? Entonces, es permeable, ¿no? Entonces, ¿qué características vamos a ver principalmente? 3 capas. La capa externa es una capa de moco que actúa como primera línea de defensa. En ella está alojada la microbiota intestinal, que es comensal, que como le dije, va a tener funciones sobre modulación de inmunidad, va a proteger contra patógenos, ¿no? Que es la flora amiga, la microbiota amiga. Tenemos proteínas de defensa, que van a ser las PAMs o las proteínas antimicrobianas, y vamos a tener la inmunoglobulina A secretora. Acuérdense, inmunoglobulina principal que hay en la luz intestinal es la inmunoglobulina A secretora. Después, en la capa media, vamos a tener células epiteliales intestinales, y estas van a regular el paso de sustancias entre el lumen intestinal y el interior del organismo. Van a participar en la respuesta inmune y en la secreción de mediadores de defensa. Y la capa interna va a estar constituida principalmente por células inmunitarias del sistema innato y del sistema adaptativo. Va a incluir macrófagos, vamos a tener células dendríticas, linfocitos T, linfocitos B, y también estas van a residir en la lámina propia. Entonces, en esta capa es donde se van a desarrollar los principales procesos inmunológicos. Hay que entender, ¿ya? Aquí hay que poner en claro alguna situación, que en esta capa, ¿no?, se va a generar un proceso que le vamos a llamar nosotros tolerancia. Una suerte de tolerancia inmunológica que luego les voy a explicar. ¿Pero en qué consiste principalmente esta tolerancia? Recuerden ustedes que el epitelio de la mucosa intestinal es un epitelio que está hecho para absorber nutrientes, ¿no? Entonces, si yo absorbo nutrientes, entonces los nutrientes no tienen que ser parte de los antígenos, ¿no? No tienen que ser de antígenos extraños, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo me como un pan, ¿no?, y los carbohidratos se comportaran como antígenos? Si se comportan como antígenos, entonces lo que va a pasar es que el sistema inmunitario lo que va a hacer es destruirlo y eliminarlo. Entonces, la persona, cada vez que coma un pan, va a presentar un cuadro de diarrea severa, ¿no? ¿Y hay enfermedades que tienen este tipo de situaciones? La respuesta es sí. Hay enfermedades, como por ejemplo la enfermedad celíaca, ¿no? El celíaco va a tener problemas de este tipo, ¿no? O las inflamatorias intestinales, ¿no?, cuando hay cierta reacción alérgica a ciertos compuestos. Entonces ahí vamos a tener ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el organismo es que cuando ingrese un nutriente, tiene que reconocerlo como es parte de procesos nutricionales y dejarlo pasar. Más no así, por ejemplo, si ingresa una salmonela, ¿no? Entonces, definitivamente una salmonela es un germen que es agresivo, cualquier tipo de salmonela que exista. Entonces, las PAMs, los patrones de reconocimiento molecular, la van a identificar y la van a tratar de destruir, ¿no?, porque sabemos que es un agente nocivo. Entonces, esa situación tiene que ser completamente conocida por el organismo. En el caso de la Escherichia coli, probablemente vamos a ver una situación bastante parecida, ¿no?
la mayoría de las Escherichia coli son comensales en el organismo, pero cuando adquieren plásmidos, ¿no? Entonces, o genes que le van a volver tóxicas, entonces en ese momento se van a volver agresivas. Entonces, la tolerancia que yo podría tener sobre una Escherichia coli que está en la luz no va a ser la misma que la que yo voy a tener frente a una O157 o una enterotoxigénica o una enteroagregativa, porque esas sí van a producir daño en el organismo. Entonces, ahí van a funcionar los sistemas de PAMS o los sistemas de tolerancia, ¿no? Entonces, aquí, esta es la estructura de la mucosa intestinal, ¿no? Entonces, en esta estructura de la mucosa intestinal vamos a ver los componentes importantes. Tenemos las criptas, ¿no? En las criptas están las células de Paneth, ¿no? Y vamos a tener también en el domo o en las partes altas vamos a tener la célula M, ¿no? Que la célula M forma parte de la inmunidad, y la célula de Paneth, que las células de Paneth que están acá, que son las que van a eliminar, van a producir simógenos. Entonces, ahí tenemos que entender que va a haber este tipo de respuestas, ¿no? Después va a haber una producción de moco importante que va a recubrir toda la zona por donde va a nadar lo que viene a ser los anticuerpos, que es inmunoglobulina A secretoria, ¿no? Que tiene características especiales, ¿no? Y también va a haber la flora intestinal, va a estar la flora o la microbiota amiga, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Dentro de la luz vamos a tener de todo. Fibras dietarias que nos van a ingresar, van a tener bacterias que pueden ser agresivas, y vamos a también a tener los nutrientes que van a estar. Entonces, todo esto es lo que va a interactuar dentro de la luz intestinal, ¿no? Y hacia el interior del epitelio intestinal vamos a tener la respuesta de las células T, ¿no? Las T reguladoras. Después tenemos las placas de Feyer, donde van a migrar prácticamente las células, los linfocitos, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos hay que entender con respecto a la composición, ¿no? Entonces, hay varios tipos de células epiteliales intestinales y todas son derivadas de un precursor común. Las células caliciformes, ¿no? Que son las que van a secretar moco en la parte superior de las vellosidades intestinales. Las células epiteliales, que son las que van a desarrollar el proceso absortivo per se, que es la actividad especial que realiza la mucosa intestinal. Estas son las células las que están acá que son las identificadas acá empalizada. Las células M, que son captadoras de antígeno, que están en el domo en el domo, ¿no? Acá tenemos una placa de Peyer, ¿no? Y las células de Paneth, que son secretoras de péptidos antibacterianos, que generalmente están aquí a la luz. Entonces, más o menos esos son los componentes de la mucosa. Esta es la forma como funcionan los patrones de reconocimiento molecular, ¿no? Entonces, viene una bacteria ajena, ¿no? Acá esta es una E. coli, al parecer, ¿no? Con flagelo. Entonces, es detectada por los receptores tipo NOT o los receptores tipo TOL, ¿no? Que están al interior de la célula o en el exterior de la célula. Al ser identificadas como que son agentes dañinos, entonces se desarrolla un proceso inmunológico, ¿no? Y es en base al reconocimiento que se hace de estos patrones moleculares. Entonces, ¿qué tenemos con respecto al sistema inmunitario adaptativo? La principal forma de unidad adaptativa del intestino en la unidad humoral contra los microbios de la luz está dirigida por la inmunoglobulina A secretoria, que funciona como dímeros, ¿no? En forma de dímeros. Tenemos inmunoglobulina G en segundo plano, y más alejado la inmunoglobulina M, que no es secretoria, ¿no? La respuesta inmunitaria celular predominantemente en el nivel del intestino está manejada por linfocitos 17, TH17, ¿no? Que son los que van a controlar esta respuesta de tolerancia que les estoy contando. Probablemente en el tema de la inmunidad para agentes infecciosas, la más importante de las células es la célula M, ¿no? La célula M, que es la que va a fagocitar a las bacterias y después va a
facilitar la presentación antígeno con una célula M. Entonces, este es un proceso, acá la vemos a la célula M que está fagocitando justamente, ¿no? La ubicación siempre es en el domo de la velocidad intestinal, donde está la placa de Peyer. Acá está la E. coli 0257, ¿no? En el interior de una célula M. Miren, ahí se formó la vacuola, ¿no? Ahí están las E. coli. Esta es otra función importante que también tienen las células intestinales, las células de defensa del intestino, y básicamente son las células dendríticas. Es que a través de estas uniones, ¿se acuerdan cómo se llaman estas uniones? Son desmosomas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La célula dendrítica tiene la capacidad de atravesar la unión de desmosomas para captar un antígeno extraño y volver a regresar a la luz. Salir a la luz y regresar, ¿no? Estas células dendríticas, una vez que atrapan el antígeno, van a funcionar como presentadores de antígeno, como ven la vena acá, ¿no? Entonces, esa función es la diaparesis. La inmunidad humoral, ¿no? Su función principal va a ser neutralizar microbios de la luz, y esta función va a ser mediada principalmente por la inmunoglobulina A producida por el GAL. El GAL son los nódulos linfáticos del intestino. Es GUT, se refiere a GUT de intestino, y A de adenoides linfocitos que están ubicados en los nódulos intestinales del intestino. Y la inmunoglobulina A es transportada hacia la luz, se produce en grandes cantidades. Se dice como en mayores cantidades que cualquier otra inmunoglobulina en el organismo, aún más que la inmunoglobulina G, ¿no? Algunos pensarían que podría ser la G la más importante, pero cuando uno se pone a pensar que tenemos entre 7 a 12 metros de intestino, y en todo este intestino nosotros vamos a tener inmunoglobulina A, vamos a ver la gran cantidad de inmunoglobulina secretoria que se produce. Incluso las mujeres, cuando están gestando, las mamas van a producir grandes cantidades de inmunoglobulina A que van a secretar por la leche. Entonces es importante eso, ¿ya? Entonces, a eso hay que tener en cuenta. La diferencia de la que sale de la leche materna con la que está en el intestino es que la del intestino está en forma dimérica y tiene un transportador que facilita que sea destruido. A esa situación me refiero, ¿eh? Acá tengo la célula plasmática. La célula plasmática produce los dímeros de inmunoglobulina A, los dímeros, ¿no? Estos dímeros se rodean de una sustancia que es este complejo. Este complejo, unido a la inmunoglobulina A, le permite que salga a la luz intestinal y no sea destruido, ¿no? ¿Ok? Entonces eso es importante tener en cuenta. Si no, la inmunoglobulina formaría parte del proceso digestivo, porque el organismo se encargaría de destruirlo. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de lo que vienen los procesos de inmunidad frente a enfermedad, en la luz en el intestino. Entonces, la enfermedad intestinal, la infección intestinal aguda de por sí va a estar caracterizada por un síntoma clásico, que es la diarrea. La diarrea puede ser múltiple, de múltiples formas. Puede ser acuosa, prácticamente acuosa, ¿no? Como es la diarrea del paciente que tiene cólera, por ejemplo. Ustedes no han visto cólera, ¿no? Ojalá nunca lo vean, ¿no? Pero la diarrea del paciente con cólera es casi agua pura, ¿no? Entonces, parece lejía, ¿no? Y es abundante, es líquido. Entonces el paciente rápidamente se consume, pierde litros de agua, ¿no? En pocas horas puede perder litros de agua por diarrea, ¿no? Es impresionante, es ampliamente acuosa. Y de ahí pasamos al otro tipo de diarrea, que es la diarrea disentérica. Que la diarrea disentérica, que por ejemplo que lo producen por ejemplo las bacterias enteroinvasivas, ¿no? Las E. coli enteroinvasiva, o también que lo produce la Shigella,
o también lo produce Capiluac en algunos casos. La salmonela también podría producirlo, pero la que se caracteriza más es la entamoeba histolítica, ¿no? Que van a producir la disentería, ¿no? Que es moco, pus y sangre, ¿no? Entonces, y o sea que elimina líquidos en poca cantidad, pero es muy dolorosa, ¿no? La persona se queja mucho de dolor cuando tiene una diarrea disentérica, ¿no? Tiene mucho ritmo, ¿no? Entonces, y la persona tiene pujo y tiene tenesmo rectal, ¿no? Entonces, eso, ahora, como es ampliamente invasiva, puede producir azabaterenia, pero en los dos casos nosotros estamos hablando de diarrea. Una es líquida prácticamente y en la otra es el llamado esputo rectal que se presenta en la disentería. Pero es un cambio de la conformación de la deposición normal del individuo, ¿ya? Entonces eso vamos a entender. Ahora, los mecanismos que la producen pueden ser toxinas, que en el caso del cólera es una toxina, ¿no? Enterotoxinas, por cuestiones por adherencia, o sea, el germen, por ejemplo, las enteroagregativas, o básicamente las Escherichia coli enteroagregativas, por ejemplo, que se aloja en la mucosa intestinal y lo que va a eliminar es la producción de moco y por eso se va a producir la diarrea. O también puede ser una invasión hacia la mucosa intestinal, que es lo que van a producir estos gérmenes enteroinvasivos que van a penetrar la mucosa intestinal. Entonces, debido a eso, entonces vamos a tener básicamente la clasificación que vamos a hablar, ¿no? Diarreas mediadas por toxinas preformadas, ¿no? Está asociado a un periodo de incubación corto, de 1 a 14 horas. ¿Cuál es la clásica? Fui a una parrillada, me comí una papa a la huancaína, ¿no? Esa tenía staph y tenía toxina. O sea, ese es el sábado. El día de domingo comienzo a tener diarrea y tengo 3, 4, 5 días de diarrea seguidas, ¿no? Y diarrea abundante, no tengo fiebre, pero sí tengo diarrea y más o menos identifico lo que me ha caído mal, ¿no? Entonces, ese es producido por una toxina. Un síndrome es un síndrome autolimitado, como dice, que se caracteriza por diarrea secretora en gran cantidad, cólicos abdominales, porque hay dolor cólico, náusea y vómito, ¿no? Entonces, es rápido, el proceso es rápido. Entonces, por ejemplo, las intoxicaciones se producen en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Eso, por ejemplo, si ustedes alguna vez entran los días viernes en las mañanas, a las 8 de la mañana, entran a los reportes que hace la CS del Perú, o sea, la Dirección General de Epidemiología. Entonces ahí dicen, ¿no? Ha habido un episodio de diarrea en el colegio tal, en tal lugar, lo presentaron 20 niños que se enfermaron. Entonces, esas diarreas que están reportadas así rápidamente, o los cuadros de intoxicación así masivos, ¿no? Esas son producidas principalmente por estas toxinas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero de todo es no desesperarse, porque lo van a ver o les va a pasar. Cualquiera de las dos cosas puede suceder, o verlo o les pasa. Entonces, si lo van a ver, entonces lo primero es no desesperarse, ¿no? O sea, hidratar, agarrar, tener su sala de hidratación oral y comenzar a hidratar a todo el mundo, identificar a las personas que están realmente, que pueden estar estando en shock o que tienen alguna condición preexistente que pueden empeorar el cuadro. Y para eso se tienen que valer de una herramienta importante que ya la manejan ustedes, que se llama la presión arterial media. Entonces, no suele acompañarse de fiebre, cefalea o escalofríos. Usualmente es tan rápida que no hay proceso, no hay fiebre, no hay manifestaciones generales. Puede haberlo, rara vez, pero la mayoría de veces no lo tiene, ¿no? Y es conocida como intoxicación alimentaria, ¿no? Entonces esa es la clásica, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, con Caliwarma, que me parece que hubo un escándalo en Caliwarma hace como 2 meses, que no sé qué cosa vendieron, que se lo comieron todos y que intoxicó a los niños, esa es intoxicación.
Carne de caballo. No, no era carne de caballo. ¿Ah? Pan, también de pan. Panes era. Panes. Pero esa es la que nos. Ejemplo de estos patógenos, miren, el porcino perfrito. Crece de 15 a 50 grados, produce una enterotoxina que altera la permeabilidad iónica, inhibe el transporte de glucosa, daña el epitelio intestinal principalmente en el hígado. El Bacillus cereus, que es una toxina lábil al calor que necesita una alta carga bacteriana, tiene que tener una incubación más larga de 6 a 14 horas y causa diarrea principalmente. Es una toxina estable al calor, ¿no? Causa principalmente vómitos. Y el estafilococo aureus, que a ustedes ya a tanto les gusta, ¿no? Que va a producir proteínas enterotoxinas estables al calor, ¿no? Y causa una diarrea secretoria. Este es sumamente común, ¿no? Sumamente común. Es más, las mamás ya saben identificar esto, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen arroz con pollo, la mamá dice, cómetelo ahorita, no te demores mucho en comerlo porque se malogra rápido. Eso que se malogra rápido es porque se coloniza por estado, ¿no? Y eso le va a producir ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces eso es lo que va a suceder. Solamente que las mamás no dicen, no, cómetelo rápido porque se coloniza por estado. No, eso se lo van a decir ustedes a sus mamás para que vean. Ok, las enterotoxinas, ya estamos entrando en un plano mayor de toxinas, son toxinas producidas per se, ¿no? Y entre ellas la más importante es la toxina libriocólera, ¿no? Entonces, la ozonidina B inhibe los receptores de la ozonidina A, es adhesiva a la arenal ciclasa, lo que va a causar una hipersecreción intestinal. Entonces, es una diarrea acuosa severa, ¿no? Entonces, a mí me tocó hacer mi internado justo en la epidemia del cólera, ¿no? Y no les miento, era una cosa que tú decías que se te acaba el mundo, y no se acaba el mundo. Igual que cuando empezó el COVID, no pensaba que se acaba el mundo, tampoco se acaba el mundo, igual, lo mismo sucedía. Tenías así, camillas de camillas, ¿no? Y las camillas eran bien sui generis, porque eran camillas que tenían un hueco en la parte donde la persona se posa, ¿no? Era un hueco, y abajo tenías la vacinica, ¿no? Para poder recibir la cantidad de líquido que botaba la persona, ¿no? Era una cosa impresionante, ¿no? Impresionante cuando uno veía cólera. Es más, era cuando caían enfermos los médicos ahí mismos hidratándose y seguían atendiendo a los pacientes. Es otra cosa de la época del cólera fue tremendo. Bueno, esa no es tan común porque solamente vienen epidemias, probablemente en algunos países donde el saneamiento básico es paupérrimo, como por ejemplo Haití, vamos a ver cólera. En algunas zonas del África vamos a ver cólera. En la India vamos a ver cólera, ¿no? Acá en el Perú ya al parecer no se ve, ¿no? Después tenemos la enterotoxigénica, la Escherichia coli enterotoxigénica, que produce una toxina termolábil, ¿no? Y una termoestable, que promueve la secreción de cloruros en el intestino delgado y grueso. Es una diarrea acuosa, pero no hay daño tisular. O sea, es diarrea, pero no invade, no es una Escherichia coli que invade. Después tenemos la euromona, que produce una toxina termolábil, una citotoxina, eurolicina y hemolicina, que causa una diarrea invasiva y tiene una posible afectación sistémica, o sea, podría haber bacterias. La que es una de las pesadillas de los pediatras es esta, la toxina Shiga de la Shigella, ¿no? Que tiene una unidad B que se une a una unidad que cataliza mecanismos de traducción, puede causar el famoso síndrome urémico hemolítico, ¿no? O sea, diarrea y adicionalmente daño renal, ¿no? Que produce una diarrea que a veces es sanguinolenta, náuseas, vómitos y fiebre. Produce insuficiencia renal, trombocitopenia y anemia hemolítica. O sea, es una enfermedad bastante severa. Generalmente cuando ustedes en pediatría tienen un niño que tiene diarrea con sangre, entonces uno tiene que parar las antenas y decir, uy, esto puede ser una Shigella y puede tener una toxina Shiga. Y si tiene una Shiga, entonces hay que ver cómo va su conteo hemático y hay que ver su función renal. Porque si se altera uno de los dos, o los dos, entonces estamos ante un síndrome urémico hemolítico y la mortalidad es alta.
¿ok? Las enteroadherentes, ¿no? Algunos adhicen directamente al enterocito y dañan la mucosa intestinal. Dentro de ellas tenemos la Giardia lamblia, ¿no? Que se adhiere a los enterocitos del duodeno, activa la respuesta inmune por linfocitos T y daña la mucosa intestinal y va a producir cuadros de mala absorción. Giardia lo vamos a ver cuando hablemos de parasitosis intestinal, pero hay que entender que la Giardia lamblia sí produce diarrea. Es una diarrea crónica. La persona dice tener diarrea por largo tiempo, que no le da mayor importancia. Es más, hasta le dicen normal que tenga diarrea. No es normal, no hay diarrea normal, ¿no? Entonces lo que tiene es un proceso de mala absorción intestinal y por eso se produce la diarrea. Después, el Cryptosporidium parvum, que también es un parásito que va a dañar las microbiosidades, que generalmente va a afectar a dos grupos de población, a los inmunocomprometidos severos y niños muy pequeños, ¿ya? Entonces, el gran problema es en el niño muy pequeño que no es inmunocomprometido, recupera y lo supera, logra superar la enfermedad. El inmunocomprometido severo, que es el paciente con VIH en estadios terminales, cuando enferma de estos agentes, tiene un cuadro de diarrea que va a durar meses. En la época en que no había tratamiento antirretroviral, las personas prácticamente vivían las emergencias porque venían prácticamente todos los días a hidratarse, ¿no? Y después regresaban a su casa, ¿no? Hasta que se morían, ¿no? Hasta llegar a morirse, ¿no? Porque el Cryptosporidium invadía y no había forma de controlarlo. El Cryptosporidium y el Microsporidium eran un cuco para cuando nosotros teníamos este problema. Actualmente, con los tratamientos antirretrovirales, esto como que ya se ha ido dejando, ¿no? Y nuevamente tenemos otra amiga. Ya hablamos de la enterotoxigénica, ahora tenemos a la Escherichia coli también, para variar, ¿no? Que se adhiere al enterocito, produce una amplia gama de enfermedades. Algunas Escherichia coli pueden adquirir la toxina chida y comportarse como una shigella, ¿no? O sea, que para más o menos entender cuál es la situación, ¿no? Eso nos hace ver una situación muy importante. Ahí, antes de avancemos, es que la Escherichia coli es un comensal, ¿no? Nunca, o sea, una Escherichia coli, si uno encuentra en las heces Escherichia coli, es un hábitat normal, el hábitat normal. El problema es de que es cuando le enseñan, cuando le pasan un plasmid, le pasan un plasmid, le pasan un gen y se vuelve una desgracia, se malea, ¿ya? Se malea. Entonces, ese es el gran problema de la Escherichia coli, ¿no? Entonces, que rápidamente puede adquirir plasmidos, genera resistencia o cosas así. Entonces, se vuelve agresiva, ¿no? Entonces, de no ser patógena pasa a ser muy patógena. Entonces, y es lo que usualmente sucede con la Escherichia coli. Tan fácil adquiere cosas que actualmente la usan en la industria, ¿no? Para producir algunas proteínas o algunas sustancias importantes, lo utilizan en la Escherichia coli por la facilidad que tienen de poder adaptarse a la situación. Patógenos invasivos, ¿no? Ya hemos hablado de la Shigella, ¿no? Que invade las células M, produce diarrea con sangre, fiebres, cólicos aminales y podría producir bacteriemia. La salmonella, ¿no? Que va a producir diarrea acuosa, la notífica, ¿no? Que va a producir bacteremia, abscesos, artritis sépticas y meningitis. La tífica, que ya la explicaron sus compañeros el otro día, que produce las fiebres entéricas. Tenemos el Campylobacter, que invade el intestino, colon, líquido terminal, diarrea con sangre, fiebre, náuseas. Puede llegar a producir el Guillain-Barré. Está muy asociada al Guillain-Barré. Entonces, tanto es así que está asociada al Guillain-Barré. Tanto es así que cuando hay casos de Guillain-Barré buscan mucho Campylobacter, ¿no? Entonces, prácticamente han pasado de hacer una asociación a una relación, ¿verdad? ¿Saben la diferencia entre asociación y relación? Por ejemplo, si ahorita viene alguien y nos toma una foto, ¿no? Alguien entra y toma una foto, va a decir: he visto a los alumnos, he visto a todos los alumnos y al doctor Luchetti en clase, ¿no? Va a decir eso. Entonces va a decir,
están acá, ¿no? Entonces, pero puede hacer que, o sea, puede hacer que yo no sea su profesor, sino esté acá venga y va a arengarlos, a invitarlos a que voten por mí porque voy a ser congresista de la República. No soy su profesor, pero el que toma la foto no va a poder decir si yo soy su profesor o que lo estoy arengando para que ustedes voten por mí para el Congreso de la República. No va a saber decir. ¿Cómo lo va a saber? ¿No? Lo va a saber si es que él entra y comienza a filmar, ¿no? Filma todo el rato qué cosa estoy haciendo, ¿no? Si estoy dictando una clase o estoy hablando de política. Entonces, si nota eso, entonces dice, ah, no, el doctor Luchetti ha venido no a dar clases, sino ha venido a arengarlos porque quieren que voten por él para cuando sea congresista. Entonces tú dices, ah, entonces en la primera situación ustedes pensaron que estaba dando una clase, había una asociación, ¿no? En que estás parado acá, eres profesor, probablemente sea profesor, pero también podría estar parado acá y ser un político que está arengando, que los está arengando. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Cuando hago un seguimiento. Entonces, en la primera cuando veo, solamente establezco una asociación. En la segunda, ya he determinado qué relación tengo yo frente a ustedes en la toma que se hizo. Esa es la situación. Cuando yo determino causa-efecto, estoy hablando de relación. Cuando determino que solamente están presentes, solo hablo de asociación. Entonces, en el caso de Lilian Barret y Campilodacter, solamente se ha probado asociación, no se ha probado relación. Entonces, ¿están asociados? Sí. ¿Están los dos presentes? ¿Los dos están en la foto? Sí. ¿Pero el Campylobacter lo produce? Nadie ha dicho que sí, ¿no? Nadie ha podido ver la película. Todo el mundo ha visto la foto, pero nadie ha visto la película. Ese es el problema. Entonces, en el caso de la Yersinia, miren, también produce un cuadro que se llama dermatitis mesentérica. La entamoeba histolítica produce disentería, dolor abdominal, hepatomegalia y abscesos hepáticos. Y la aeromona, miren, diarrea sanguinolenta, fiebre, dolor abdominal, infecciones sistémicas predominantemente en inmunosuprimidos. Entonces, estas son bacterias muy invasivas, ¿no? Entonces, desde la Shigella hasta la aeromona, ¿no? Epidemiología de las gastroenteritis agudas. Esto es un problema, ¿no? Porque cuando uno tiene diarrea, lo que tú buscas es que te quiten la diarrea, y cuando te la quitan en 3 a 5 días, entonces muy difícilmente voy a establecer un germen, ¿no? Entonces, a veces prácticamente se te va el diagnóstico. O sea, tiene que haber una gran importancia epidemiológica como para que yo lo identifique, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Y no solamente es acá en el Perú, sino es en todas partes del mundo. Y acá por eso pongo Estados Unidos, bien. Menos del 20% de los casos se atribuyen a un agente específico, incluso en pacientes hospitalizados, ¿no? O sea, 1 de cada 5 voy a identificar el agente, ¿no? Entonces, ahora, el patógeno más común que se ha descrito en los Estados Unidos es el norovirus, ¿no? Que se ha detectado en el 16% de las muestras fecales de adultos con diarrea, norovirus. Tanto es así que hace algunos años se hablaba de epidemias de norovirus, ¿no? Norovirus, se puso de moda el norovirus. Incluso acá, o sea, venían los médicos, tengo un norovirus, digo, ¿cómo sabes que tiene un norovirus? No, porque lo han publicado. Entonces, ¿qué pasa? O sea, probablemente esa sea una contaminación de la literatura americana, porque ellos lo han identificado, lo describieron, lo comenzaron a publicar. Entonces, el que lee sin profundidad, pues, norovirus en todas partes del mundo, ¿no? Y realmente hay que tomarlo con pinzas. O sea, probablemente en el grupo de ellos sí sea importante el norovirus. No lo digo que acá no lo sea, pero nosotros tenemos que hacer nuestros estudios propios. Si no hacemos nuestros estudios propios, si nos pegamos a los extranjeros, probablemente tengamos estos problemas de que no podemos identificar cuál es el agente. Pero de todas maneras, norovirus es una situación que tenemos que verla con cuidado. El segundo patógeno más común que ellos refieren es el rotavirus, que dice, presente en el 14% de las muestras fecales de adultos, dice, de adultos con gastroenteritis aguda. ¿Qué pasa en el Perú? ¿O qué pasa en los países desarrollados? Subdesarrollados, perdón. En los países subdesarrollados, el rotavirus es una infección que produce problemas en los primeros meses de vida. Por eso
es que por eso es que en las campañas de inmunización que hay en nuestro país, ¿no? Lo que se promueve es la vacunación contra rotavirus en por lo menos una dosis, se escuchan bien esa situación, por lo menos una dosis en los primeros 6 meses de vida. Porque si yo voy a vacunar con rotavirus a un niño de 1 año, ya se pasó el tren. Ya no estoy utilizando la bien la vacuna, ¿no? Entonces, las coberturas no son buenas si es que yo vacuno a un niño de 1 año, ¿no? Ya tardíamente le doy la primera dosis al año. ¿Por qué? Porque la época en que el niño está en peligro son los primeros 6 meses de vida. Cuando recién se está formando la microbiota, en ese momento tengo que vacunar al niño. Si se pasaron los 6 meses, mira, así tu cobertura al año sea de 100%, no me sirve, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que comprender nosotros como médicos. Y eso tenemos que hacerle entender al personal de salud, ¿ya? Entonces, acá 1 más 1 no es 2, 1 más 1 es 3. Entonces no sirve, no está bien. O sea, yo tengo que haber vacunado antes de los 6 meses, por lo menos de haber puesto una dosis de la vacuna contra el rotavirus. Si no, estoy trabajando mal. Entonces es importante tener en cuenta ese tema. ¿Por qué? Porque si antes de los 6 meses el niño tiene diarrea por rotavirus, la va a pasar mal, ¿no? Después de los 6 meses el niño por ahí ya se contaminó y problema no va a haber, ¿no? Entonces, bueno, norovirus. Miren, causa 21 millones de episodios de gastroenteritis aguda, responsable de 56.000 a 71.000 hospitalizaciones, 570 a 800 muertes anuales, principalmente niños pequeños y adultos mayores. Es extremadamente infecciosa. Una persona infectada libera miles de millones de partículas virales, ¿no? O sea, una cantidad muy pequeña de las partículas puede causar infección. El detalle es que no hay vacuna, ¿ya? Por norovirus. Rotavirus, ¿no? Es la causa más común a nivel mundial, afecta principalmente a niños y adultos inmunodeficientes. Hay vacunas disponibles, miren, ¿no? Varios tipos. Acá en el Perú se utiliza una vacuna de virus vivo atenuado, que son 2 dosis, entonces es muy buena, ¿no? Entonces, en ese sentido es bastante útil. Otros virus que están nombrados ahí, miren, adenovirus, astrovirus, sapovirus, están menos asociados con gastroenteritis aguda. Nadie se va a poner a buscar qué cosa es una diarrea por sapovirus. Lo que tenemos que hacer es, si tiene diarrea, hidratar al niño o a la persona hasta que salga el cuadro. Infecciones gastrointestinales o bacterianas. Miren, la Escherichia coli enterotoxigénica es la principal causa de diarrea del viajero y diarrea bacteriana en países con desarrollo. 280 millones de casos y 381 muertes anuales. No hay vacuna. Escherichia coli enterohemorrágica, 175.000 y 2.000 hospitalizaciones y 20 muertes en los Estados Unidos, tampoco tiene vacuna. Prevención mediante seguridad alimentaria. El Campylobacter, relacionado con Guillain-Barré, causa de gastroenteritis. Miren, evitar el consumo de aves mal cocidas, hay resistencia a fluoroquinolonas. ¿Ya? O sea, por ahí hubo problemas relacionados con los huevos y el Campylobacter y cosas así. Hay que tener cierto cuidado de ciertas. Salmonelas no tíficas, 1.2 millones de casos, 450 muertes anuales. Vigilar seguridad alimentaria. Clostridium perfringens, causa más común de enfermedades, buena conservación de alimentos y cocción adecuada. Listeria, 1.600 casos, 250 muertes, evitar lácteos no pasteurizados. En el conversatorio, en el seminario hablábamos de brucela y control de lácteos no pasteurizados. Este es el otro germen que hay que controlar. Cólera, bueno, en los Estados Unidos baja incidencia, en Latinoamérica no tiene incidencia el cólera actualmente. Fue un problema cuando hubo la epidemia del cólera en el Perú en el año 81, 82, no, perdón, 91, 92.
ahí sí la epidemia fue un gran problema, ¿no? Y bueno, ahora solamente ha habido problemas dentro de lo que viene a ser América, la zona de Haití, ¿no? Haití es un gran problema por el tema del cólera. En cuanto a las parasitarias, hemos hablado del Cryptosporidium, transmisión agua contaminada, ¿ya? Diarrea acuosa prolongada, muy grave en los inmunosuprimidos, comentario resistencia al cloro, altamente infectante. Resistencia al cloro quiere decir al lavado. Yardia lambia, agua contaminada y contacto sexual, ¿no? 1.2 millones de casos, diarrea, mala absorción y flatulencia. Ciclospora cayetanensis también es en inmunosuprimidos, frutas y verduras. Acá hablan de frutas y verduras importadas, el cilantro y frambuesas. Realmente puede estar asociada a vegetales de tallo corto, no lavado. Por eso es que cuando ustedes compren fresa, ayer estaba vendiendo 1 kilo de fresas 3 soles, 2 kilos 6 soles, algo así, ¿no? Un montón de fresas. Entonces uno está tentado por la fresa, ¿no? Entonces cuando compren sus fresas, las llevan a su casa, las lavan bien y les ponen cloro. Y con eso solucionan el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque las fresas son irrigadas muchas veces con aguas servidas, hay que tener en cuenta eso. Entameosis histolítica en el agua de alimentos contaminados. En nuestro país, en lo más común son las disenterías por entameosis histolítica, más que el absceso hepático, ¿no? En México se ve mucho absceso hepático, ¿ya? Al parecer son serobares diferentes de entameosis, ¿ya? Pero sí hay que tener en cuenta a la entameosis histolítica. Acá dice diferenciar de la E. dispar. La E. dispar es una entameosis no patógena. ¿Cuál es la diferencia? Que una produce eritrofagocitosis y la otra no. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de parasitosis intestinal. Diagnóstico. ¿Qué tenemos con respecto al diagnóstico? Bien. Hay muchas limitaciones con las pruebas convencionales, ¿no? La microscopía, los cultivos, ensayos de antígenos requieren mucho tiempo, experiencia en el manejo, tienen una pobre sensibilidad y especificidad y dificultan la precisión, ¿no? Se han desarrollado procesos moleculares que van a facilitar ello, ¿no? Por ejemplo, el multiplex, el Luminex, el basado en Luminex, técnicas de amplificación de ácidos nucleicos. ¿Se acuerdan del NAD? ¿De qué fue? ¿En qué fue? En gonorrea hablamos de eso. ¿Ya? Pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. ¿Ya? De eso te acuerdas, ¿no? Por eso fue pregunta examen. Los paneles que detectan 14 patógenos, ¿no? En este caso detecta el Berigento, que detecta 9 patógenas, el FilmArray. ¿En qué otro se ve el FilmArray? Ustedes se acuerdan ya, ¿no? ¿En? Meningitis. Meningitis, ¿eh? ¿Ah? No. Para virus respiratorios. Y ahora hay FilmArray para virus intestinales. Entonces, cuando tengan un cuadro de diarrea que no saben su origen y necesitan saber el origen, necesitan, no es por gusto privado, ¿no? Entonces lo que ustedes pueden pedir es un FilmArray, pero para patógenos intestinales, ¿no? Porque si le ponen FilmArray así a secas, le sacan patógenos del cerebro, ¿no? O sea, tiene que ser específicos, ¿no? ¿Qué van a buscar? Patógenos cerebrales, por meningitis, patógenos respiratorios o patógenos intestinales. Ahí, en ese sentido, hay que ser preciso. ¿Bien? Detecta 11 bacterias, 2 toxinas, 5 virus y 4 patógenos, ¿no? Mucho más conocibles que los cultivos. El procesamiento es rapidísimo, en horas, ¿verdad? ¿No? Es muy costoso, actualmente son muy costosos, ¿no? Y realmente, como digo, solamente si amerita el caso, ¿no? Porque si por A o B su enamorado le da diarrea el día lunes, ¿no? Porque se comió la papa con la caína de la pollada, ¿no? Entonces, no le pidan FilmArray, no sean abusivos, le va a costar 6 cosas, ¿no? Que esa plata no lo use para que las use para invitarlas a ver a Shakira, ¿no? Y lo demás le dan Coca-Cola y que tome Coca-Cola y con eso sobreviva. No importa. Ustedes han hecho para ver a Shakira, ¿no? Ya después de bien sí, FilmArray salió positivo, toma Coca-Cola, ya se van. Entonces, eso es lo que hagan eso. Entonces, no se gasten la plata tontamente, ¿no? Porque son cosas carísimas y que solamente lo que ustedes requieren es hidratar al paciente.
Ahora, si es un problema diagnóstico ahí, o que tienen que determinarlo para hacer un estudio, probablemente el FilmArray sea una prueba adecuada, ¿no? Pero solamente con ese fin, no con el fin enfermizo de tener un diagnóstico a toda costa etiológico. Hay que tener cuidado. La mayoría de las diarreas, como digo, son autolimitadas. El diagnóstico etiológico no siempre es útil para el paciente, es verdad, ¿no? Les hacen gastar a su enamorado 500 soles para decirle: sí, tuviste un norovirus. ¿Y qué voy a hacer? Nada. ¿Qué tienes que hacer? Coca-Cola. Y si no tienes el FilmArray, ¿qué tienes que tomar Coca-Cola? Y se acabó se acabó el asunto. Tienes que tomar agua nada más y con eso se resuelve el problema. Entonces, no tiene sentido utilizar pruebas tan costosas cuando yo sé que el cuadro se va a resolver rápido, ¿no? Dificultad para diferenciar patógenos viables y no viables. Eso también es verdad. Porque si la prueba le sale positiva para un germen, no necesariamente ese germen es el patógeno. También hay que pensarlo de esa manera, ¿no? La identificación de patógenos puede ser complicada en presencia de coinfecciones. Si tiene VIH y tiene diarrea y encuentra un germen, también puede ser producido por un virus, puede tener dos enfermedades juntas. Entonces, en ese sentido, a veces perdemos distinción. No distingue colonización por enfermedad activa, principalmente, por ejemplo, en el Clostridium difficile, ¿no? Entonces, si encuentro Clostridium difficile, eso no quiere decir que esté produciendo enfermedad activa, ¿no? Tiene que haber signos que me hagan pensar en que tiene enfermedad activa, como diarrea membranosa, con sangre y todas esas cosas. Yo pensaría en Clostridium difficile. Antes lo dudaría, ¿no? ¿Ok? Bueno, esos son los inconvenientes que tienen estas pruebas, pero ya están en el mercado, ya se pueden pedir, ¿no? Las van a pedir ustedes en algún momento, probablemente en el futuro, ¿ya? Pero hay que ser bastante cautos para hacer las solicitudes de las pruebas. Métodos convencionales que aún siguen siendo utilizados: cultivo de heces y microscopía para parásitos. Eso no hay tiempo. El primer cultivo de heces tiene más del 90% de éxito en el diagnóstico, especialmente en niños. Las recomendaciones de NITSA, Infectious Disease Society of America, solo se deben analizar muestras líquidas, dicen ellos. Aquellas que se toman, que toman la forma del contenedor, o sea, muestras líquidas. Esta especificación me parece absurda. Se suele buscar Salmonella, Shigella, Campylobacter, Escherichia coli 157 o serotipos no O157. Esas son las que se buscan, ¿no? Por lo que ya hemos visto que son patógenos invasivos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo voy a buscar, ¿no? Salmonella, Shigella, Yersinia, Vibrio requieren médicos selectivos para cultivo. El ELISA permite detectar toxinas de Bacillus cereus, Ostium prefigium, Staphylococcus aureus. La microscopía de luz nos sirve para identificar huevos y parásitos, ¿no? Eso es capital. Entonces, muestra al fresco, entonces, y tomar. Ahora, lo que hay que diferenciar es si vamos a hacer sedimentación o vamos a hacer sedimentación en copa o no. Esas situaciones ya uno las especifica, ¿no? Le dice al patólogo: quiero que me busque tal cosa, y el patólogo ya ve qué proceso va a desarrollar. El diagnóstico parasitario se recomienda 3 muestras en 7 a 10 días por eliminación intermitente de parásitos. Los trofocitos de almeja pueden observarse en biopsias de úlceras intestinales. Eso es para cuando haces una colonoscopía y ves úlceras, podías tomar muestras y verlas al fresco y las podías identificar. Diferenciar, bueno, este es un lujo con el ELISA, diferencial de histolítica de dispar. A veces yo creo que un buen patólogo bien entrenado lo puede sacar, pero bueno, lo podrían hacer de esa manera. La inmunofluorescencia ELISA son el estándar para Giardia y Cryptosporidium. En el caso de Giardia, también, ¿no? Los parásitos, la muestra en heces, parásitos o huevos se pueden identificar, o si no, también con la cuerda, la cuerda encapsulada también se puede utilizar y se puede sacar muestras dado que la Giardia se aloja en el borde. Tratamiento, ¿no? La mayoría de las enfermedades transmitidas por alimentos son autolimitadas. Ahí facilita.
rehidratación oral o intravenosa es la base del tratamiento, ¿no? En eso tenían razón las abuelitas. Panetela de arroz, ¿no? Para todo el mundo, y tomaban su panetela de arroz y con eso controlaban. Entonces, como ya se ha olvidado de esas costumbres, ¿no? Ya no se utiliza tanto la panetela de arroz, ¿no? Aunque yo prefiero tomar mi panetela de arroz, pero ya no se usa tanto la panetela de arroz, entonces podemos utilizar sales rehidratantes, ¿no? Las sales rehidratantes, y si no tienen sales rehidratantes, cualquier bebida hidratante que tenga sales es útil. ¿Bien? Hace un rato estaba hablando de la Coca-Cola, porque me acuerdo que siempre mi madre, en paz descanse, cuando decía, te da diarrea y quedamos felices porque te comerán un litro de Coca-Cola para ti solito. Lo malo es que le quitaba el gas, mi mamá le quitaba el gas. Entonces, si la tomabas la Coca-Cola sin gas, iba bien, ¿ah? Iba bien, porque la Coca-Cola en sus primeros momentos, cuando se creó, era un medicamento, ¿no? Era un medicamento. Entonces, justamente para problemas intestinales. Bueno, ya con el tiempo se volvió una bebida común, pero se podía usar, sí, se puede darle líquidos en cantidades importantes, pero tiene que tener sales, para que pueda absorberse. Y hay algunos procesos importantes que aprendimos de la época del cólera, y era el transporte de sales asociadas a la glucosa. Por eso tiene que tener azúcar, las sales rehidratantes, para facilitar el aporte, ¿no? Y acá hay algo, ¿no? Que esta es una estandarización de las abuelitas. Las sales de las nuevas, dicen. ¿No? Hasta en eso nos quitan. Las nuevas sales hidratantes con almidón no absorbible aceleran la reacción. ¿Qué cosa es el almidón no absorbible? Arroz. ¿Ah? La panetela, ¿no? Solo que Gringolandia le pone almidón no reabsorbible. No es la panetela, el almidón del arroz. Ahora las reinas de ahí han sacado el conocimiento de las abuelitas. Otra situación importante es esta, mira, el zinc. Es recomendado por la OMS. Y esto no lo recomendó Pérez Alvela, porque ese es un fanfarrón, ¿no? Entonces, pero miren, el zinc recomendado por la OMS para cortar la duración de diarrea. Es algo que también podría utilizarse, ¿no? Lo he puesto porque está en la lectura. En la lectura obligatoria está. Lo he puesto ahí, pero con miedo. Lo he puesto con miedo, lo que sigue, porque ¿sabes por qué lo puse con miedo? Porque sé que ustedes lo van a leer y no sé si lo van a interpretar adecuadamente. ¿Ya? Pero lo he puesto. La loperamida sola o con sinoticona reduce la dirección de la diarrea y la distensión abdominal. Evitar, dice, y con negrita, diarrea con sangre por riesgo de empeorar los efectos mediados por toxinas. Se puede permitir el uso de salicilato de bismuto como antisecretorio. Estas dos monstruosidades que hay acá, el racecadotilo, que se usa en Europa, y la eluxadolina, ¿no? Gracias a Dios no las tenemos acá en el Perú porque no las mal usaríamos, ¿ya? Entonces, pero están dentro de la lista de las cosas que se pueden utilizar como fármacos. ¿Por qué lo he puesto con miedo? A ver, yo me lo doy en 92, 2002, 2012, 2022, 33 años, ya acá la edad de Cristo de médico. Okay. Entonces, tengo 33 años de médico. Nunca he usado loperamida. Nunca he usado lomotil. Siempre se la he prohibido a mis pacientes. Siempre. ¿Por qué? Porque es una bombita de tiempo, ¿no? Si tenemos una diarrea de este tipo, o si tenemos una intususcepción, o si tenemos un cólico abdominal por otra causa, es una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, los antimotilidad, o sea, yo prefería que me los use. Están recomendados, pero están recomendados, pero nunca se han usado, ¿no? Si la persona tiene cólico, tómate tu Panadol, hijito, y con tu Panadol lo calmas, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿ya? Y si elimina gases, tápate la nariz, ¿ya? Y con eso pasa, pero o usa simeticona. Simeticona no tengo ningún problema, ¿no? Agarra tu Gasiovet y con el Gasiovet va muy bien, ¿no? Pero con la loperamida tengo bastantes reparos.
¿Ya? Bastantes reparos. O sea, ¿no? Como les digo, tengo en los 32 años que tengo manejando pacientes con diarrea, nunca lo he usado, ¿no? Y cuando he visto que los pacientes usaban loperamida, lo primero que hacía era quitarse. ¿Ya? Ok, ese es el tema. O sea, por allí es que lo digo, lo pongo, pero va a estar con bastante miedo en ese sentido, ¿no? Y si por ahí el médico y un gastroenterólogo dicen, ese Luchetti está loco, háganle caso. Háganle caso, ¿no? Porque probablemente la mayoría de los médicos en este país comulgan en el hecho de que no deben usar loperamida. Tratamiento en poblaciones especiales, niños especialmente en países de desarrollo, o sea, nosotros, sales de hidratación oral masivo, mejora la hidratación, reduce la duración de la diarrea, panestelita arroz. ¿Ya? Las embarazadas, dice, cuando hay cólera no podemos usar tetraciclinas, porque las tetraciclinas se van a alterar los caminos de crecimiento, y si hay un bebito, mayor cosa aún. Entonces, podríamos usar acitromicina. Ahora, gestante con cólera, hidrátala nomás, ponle tu hidratación, hidrátala todo lo que puedas, porque de esa manera la vas a sacar adelante. Amibiasis leve puedes usar paromicina. Perfecto, encuentren paromicina en alguna parte, me avisan dónde hay para ir a comprarla. ¿Ya? ¿No? Entonces es como, más fácil es pellizcar vidrio que encontrar paromicina acá en el hotel. O sea, hay cosas que acá no se van a encontrar. Una se llama paromicina, la otra se llama fluocitocina, que tampoco no van a encontrar, pero ni aparte, ¿no? Por ninguna parte, ¿no? La otra que no encontrar es pacicuantrel, es más difícil de encontrar, bueno, es más fácil la próxima. Y la otra es toxina antihistérica, son cosas que, antitoxina antihistérica, son cosas que han en cuenta. Inmunocomprometidos, infección por ciclospora con trimetopin sulfametosol, o sea, con tremoxazol, alternativa cipronitrazosanida, que también se usaban, ¿no? Y el VIH, elevar los niveles de CD4 mediante el tratamiento antirretroviral. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad aquí? Es el hecho de, si está con diarrea su paciente, inicien el tratamiento antirretroviral. Es lo único que le va a cortar la diarrea. ¿Bien? Se los digo porque yo he visto a estos pacientes morirse con diarrea, ¿no? Morirse, meses con diarrea, ¿no? Y veíamos que el paciente realmente se disolvía el diarrea con el paciente, ¿no? Entonces, en la época que no había tratamiento antirretroviral. Vino el tratamiento antirretroviral y ya ni diarrea hay. O sea, eso es importante. Entonces, paciente con VIH con diarrea, arránquenle targa inmediatamente, no lo piensen dos veces. Estos son los antibióticos que son recomendados para los cármenes invasivos: ciclospora, yardia, enfermedad exolítica, criptosporidium, cólera, listeria, shigella, salmonella notifica, campylobacter E. coli. Estas son las recomendaciones, ¿ya? Para que las tengan en cuenta. Entonces, en el caso de enfermedad exolítica, ¿no? La recomendación es metronidazol. ¿Ya? El metronidazol es lo que se usa prioritariamente y va muy bien. Hablemos sobre infecciones nosocomiales. Ahora bien, esas son las adquiridas en el hospital. Hay varias formas. Las producidas por Clostridium difficile, que es la Shigella, que es la cosa más frecuente de diarrea infecciosa adquirida en el hospital, afecta principalmente el colon. La infección por intestino delgado es rara, pero cuando compromete el intestino delgado es mortal. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Miren, la mortalidad es 60-80% cuando afecta al intestino delgado, ¿no? Pocas veces en el Perú yo he visto diarrea por Clostridium difficile, ¿no? Pero ustedes van a ver que la persona le llena membranas y sangre, ¿no? Diarrea con membranas y sangre. Es una cosa de falta, ¿no? Factores de riesgo para infección de intestino delgado: cirugías previas de colon, intestino delgado, enfermedades inflamatorias intestinales. El tratamiento es metro con vancomicina. ¿Bien? Generalmente, ¿en quiénes se producen estas diarreas? En esos pacientes a los que les has dado antibiótico a pasto, por 50.000 causas que no conoces, en ellos puede producirse diarrea por estas diarreas pseudomembranosas. Entonces, y son terribles, ¿sabes?
Medidas preventivas básicas hay que tener: lavado de manos, precauciones de contacto, limpieza ambiental adecuada, ¿no? Eso es. Pero lo importante es evitar el sobreuso de antibióticos. O sea, no solamente estoy sembrando resistencia cuando uso antibióticos indiscriminadamente, sino que estoy exponiendo a mi paciente a que me haga una diarrea por Clostridium difficile, ¿no? Si el paciente me hace una diarrea por Clostridium difficile y es un paciente que ha sido maltratado con antibióticos, entonces ya ahí tengo que utilizar estos medicamentos para controlar. Infecciones virales asociadas a la atención de la salud. Rotavirus en 25% de los ingresos hospitalarios, ¿no? Desde la introducción de la vacuna, su incidencia disminuyó significativamente, ¿ya? Estamos hablando principalmente de niños, ¿ya? 62% de los brotes de norovirus ocurren en centros de salud, especialmente asilos y residencias geriátricas. Ese es un reporte americano, las infecciones por norovirus en asilos y residencias geriátricas. Esto me llamó mucho la atención: infecciones iatrogénicas relacionadas con la endoscopía. Miren, las endoscopías que se realizan ampliamente, las infecciones son raras. Los patógenos más comunes que podrían estar involucrados son Pseudomonas, Salmonella y el virus de la hepatitis C, ¿no? Hay una preocupación por la transmisión de interbacterias, ¿no?, resistentes al carbapenémicos. Por ejemplo, la Klebsiella y E. coli. De la Klebsiella KPC, ¿no? Ahora, este aparatito de acá, que es el endoscopio, esta cosita que sale del endoscopio se llama el Levito, ¿no? En los endoscopios de la CEPRE, ¿no?, son difíciles de limpiar y han sido detectadas como posibles fuentes de infección, ¿ya? Entonces, allí lo que hay que tener es una buena limpieza de los equipos médicos, ¿no?, en las endoscopias. Por suerte, creo que eso no está yendo más, pero sí hay que tomarlo en consideración si es que tenemos algún brote de ese tipo. Este es diarrea del viaje. En nuestro país, que es un destino gastronómico mundial, ¿no?, ya hemos hablado el otro día del tema de Salmonella y de Brucela, ¿no? Esta es otra situación que tenemos que tomar en cuenta: la diarrea viajera, ¿no? Definido como 3 o más exposiciones no formadas en 24 horas acompañadas de al menos los siguientes síntomas: fiebre, náusea, vómito, urgencia para defecar, dolor abdominal, cólico y tenesmo. ¿A quiénes da? A todos los que visitan a nuestro país. Y cuando nosotros visitamos otros países también nos puede dar. No es que estemos libres, no es que nosotros tengamos sapos y culebras dentro de la barriga, pero si vamos a otro país nos puede dar. Por ejemplo, si se van de paseíto a la India, es muy probable que sí les dé diarrea, ¿no? Yo tengo un amigo que viajó a Estados Unidos y le dio diarrea al viajero. Ese sí era más salado que el pescador, pero bueno, así es la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Epidemiología y factores de riesgo. Aunque sigue siendo común, la incidencia disminuye de 65% a 40% en las últimas décadas. Factores de riesgo: viajeros jóvenes, esos comen de todo, ¿no? Mochileros igualito. Comidas al estilo buffet. Consumo de comida callejera, ¿no? Visitas familiares y amigos. Tours de aventuras con múltiples destinos. Estadía en esos hoteles famosos con todo incluido. Que la comida es malaza, pero bueno. A los hoteles que digo con todo lo incluido, la comida es mala. Así es, comida para batallón, para ejército. No, se preocupa por cantidad, pero no por calidad, ¿ya? Personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal tienen mayor riesgo, eso es verdad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, como ven, todo está relacionado con el turismo, ¿no? Entonces, con el turismo. Y no estamos hablando de turismo externo, sino también turismo interno, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esos detalles, ¿ya? Y acá más o menos para que se den cuenta cómo es la situación. Por ejemplo, para los que vienen a América Latina, tienen Escherichia coli, enterotoxicética, agregativa, norovirus, rotavirus. Para los que se van a África,
toxigénica, norovirus salmonella shigella. Asia, la comida tailandesa es buenísima. Hay un restaurante de comida tailandesa muy bueno, se llama Bangkok y está en Bernardo Alceo, cuadra 5. Si no han comido comida tailandesa, no han comido nada hasta ahora. Pero si se van a Tailandia alguna vez, van a querer comida tailandesa. Esta comida es buenísima. El pad thai es excelente. Pero igualito tenemos todas estas cosas. El capirobar, el shigella, los negros, pero sigue siendo buena la comida tailandesa. ¿Ya? En el sudeste asiático tenemos Campylobacter, Salmonella, ETEC y YARTA. Entonces, como ven, ahí los gérmenes son variados dependiendo de la zona, ¿no? Entonces, no está mal llevarse su ciprofloxacina. Por si acaso. No está de nada. Al menos siempre que viajo, pues voy con acitromicina y ciprofloxacina por si acaso. Suele ser autolimitada en 4 o 5 días con mínima discapacidad funcional. Sí, pero 3 a 4 días se te acabó el tour. Ya, ¿no? Y el tour lo has hecho de tu dormitorio a tu baño. Entonces, pagar un tour para hacer, te dice el dormitorio al baño del hotel, salvo que sea de 5 estrellas, no creo que sea muy interesante. Hasta el 3 al 17% puede desarrollar síndrome intestino irritable postinfeccioso. Factores asociados, bien, diarrea frecuente o severa, diarrea previa al viaje, eventos de vidas estresantes, infecciones por enterotoxigénica productor de toxinas termolares. Son factores que están asociados con complicaciones a enfermedades del viajero. Diagnóstico, miren, en un estudio de PCR detectó que el patógeno, el 31% de las muestras se podía confirmar. La recomendación de CDC es esa que está en 4 palabras. Hiérvelo, cocínalo, pélalo o si no, evítalo, ¿no? Eso es lo que recomienda la CDC. O sea, cuando viajas a un lugar, ¿no? Medidas claves: evitar comida callejera, lugar donde uno visita, mantener la higiene de manos, preferir alimentos cocidos. La quimioprofilaxis, el sulsalicilato de bismuto, la rifaximina, si es que la encuentran, me vas a la donde venden. Los probióticos, no sé qué pensar de los probióticos, ¿bien? Pero también lo recomiendan, ¿no? Y antibióticos profilácticos, miren, principalmente clorquinalonas, la ciprofloxacina a la cabeza, ¿no? Resistencia creciente, especialmente en Campylobacter sp. Entonces, viajeros, ya sabemos qué es lo que se tiene que recomendar y qué es lo que se tiene que hacer. Tratamiento: soporte general, hidratación y electrolitos, en eso no hay ningún problema. Control sintomático de náuseas o dolor abdominal. Medicamentos: el bismuto, nuevamente hablan de la loperamida, fluoroquinolonas, miren, una dosis diaria por 3 días. En viajeros que regresan de Asia, que hay alta probabilidad de Campylobacter, usar acitromicina. ¿Sí? Eso hay que tener en consideración. Eso es lo que dice la zona. ¿Aló? ¿Aló, sí? Esto me ponen en asistencia. ¿Me dan cuenta? Según ellos, han asistido a ninguna, ustedes no han recibido ni. Esta es la primera clase teórica que reciben en todo. Según gestión docente, es la primera clase teórica que reciben. Diarrea y inmunosuprimidos. Acá tienen, ya hemos hablado de varias de ellas: Ciclosporin, Isoflora, Microsporidium, Citomegalovirus, Mycobacterium. Esto no hay mucho en el Perú porque ha sido desplazado por Mycobacterium tuberculosis. Histoplasma no había, pero ya hay, se comienza a ver, ¿no? Y el VIH, bueno, ok. Pero ¿qué hay que tener en cuenta de esto? Las principales que yo les comentaba eran estas 3 de arriba, con el targa, la resolvemos, ¿no? Le podemos añadir trimetoprim sulfas, probablemente, o nitazosanida, probablemente, pero el targa resuelve todo. Citomegalovirus, este es de temer, ¿ya? Cuando nosotros comemos citomegalovirus hay que preocuparnos, ¿no? Hay que preocuparnos y hay que dar tratamiento.
Hay que tener cuidado con ello. Mycobacterium avium complex no hay, no se observa, ¿no? De todas maneras, cuando tengan la duda, ¿no? Siempre pidan que hagan estudios adicionales para determinar si realmente lo que tienen frente a ustedes es un Mycobacterium avium, ¿ya? Ahora, en otros países de Latinoamérica hay, en la Argentina hay, en Brasil hay, en Chile por ahí me han contado que sí había, ¿ya? En otros países no he tenido la posibilidad de conversar sobre ello, pero cuando he estado en Argentina, cuando he estado en Brasil y he estado en Chile, he visto que sí había, ¿no? O sea, no es raro. Venezuela me parece que también tenían en una época, Mycobacterium. Ahora Venezuela no se sabe qué tiene, pero antes sí, antes los sistemas de vigilancia eran muy buenos, ¿no? Entonces, ese es el tema. Nosotros siempre pensamos diarreas hay que pensar en diarrea por tuberculosis también como un germen importante. Histoplasma ha comenzado a ser problema en el Perú. ¿Bien? No es raro que haya reportes de algunos hospitales grandes de hallazgos de histoplasma en población predominantemente migrante, ¿no? Por ejemplo, la población venezolana que vive en Perú con VIH, discapacitados avanzados, están en diarrea y no encuentra histoplasma. Y es llamativo, porque era algo que no veíamos con mucha frecuencia, ¿no? Bueno, y diarrea por VIH es raro, pero el Targa lo resuelve. Entonces, es muy difícil determinar si un paciente con VIH que inició Targa resolvió su diarrea y tenía uno de los gérmenes arriba o era por el propio VIH específicamente. Ahí es muy difícil. Esta es la bibliografía y en amarillito está la lectura obligatoria, ¿ya? Y está colgada en el aula. Entonces, eso sería todo, muchachos. ¿Listo?